Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este taller, a este encuentro hermoso que tiene que ver con tomar la energía de papá, del padre, de la energía masculina propia para integrarla, para tomar la fuerza y poder lograr desbloquear algunas áreas, si es que están bloqueadas o no, con respecto al éxito, a la prosperidad y a otras circunstancias que a veces traemos de nuestro linaje, creencias limitantes, patrones no resueltos, lealtades invisibles y demás. Pero me voy a centrar, porque eso es parte del taller, específicamente en por qué los caballos y no otras especies en este tipo de dinámicas. Y también esto es para que ustedes ya puedan ir absorbiendo algunos de estos conocimientos y así en el día de mañana, que apunta a que va a haber un sol hermoso, podemos pasar más directo a la presentación entre nosotros y a trabajar en el campo de acción, que bueno, tenemos varias dinámicas con respecto a esta labor, a lo que significa el éxito, la prosperidad, la abundancia, qué diferencias hay, de dónde vienen, por qué tenemos que acceder a ese inconsciente para alivianar y para desbloquear algunas áreas de nuestras vidas. Esto es empírico, o sea, si uno propone talleres porque uno lo ha logrado hacer desde esta conciencia o desde esta perspectiva. Así que bueno, los caballos. Mi nombre es Mariana Galufa, me formé en la profesión de veterinaria y después un largo camino a través de las terapias holísticas. Sofía, mi hija mayor, es quien me lleva al mundo de los caballos, porque siempre estuve en el mundo empresarial, laboratorio, investigación. Me encantó y me fascina la biología bien entendida, desde el estudio de las células, el ADN y encontrar esas respuestas que están tan adentro, no solo de las células, sino en nuestro interior, en nuestro alma y en nuestra psiquis. Así que bueno, es un mundo fascinante, el mundo de las neurociencias. Sofía nace con una discapacidad y me llevan de muy jovencita, en el año 97, a estudiar neurociencias, donde recién se comenzaba a hablar de esto, de la regeneración o del viaje de neuronas, preneuronas para formar nuevas neuronas. Así que bueno, era todo un mundo nuevo donde yo aposté a eso y además había algo mayor que me guiaba y me decía que había algo más. Entonces empecé en un mundo de hacer lo que tenía que hacer con la medicina tradicional, pero también esa voz interior, ese algo más allá que me decía que no debía entregar todo el poder a eso y que debía confiar, tener fe en que en esa búsqueda algo bueno iba a suceder. Y la fe es el permiso para que algo suceda. Ahí con Sophie es que ella me invita al mundo de los caballos. Yo salgo del plano de la investigación, que hoy igual lo sigo tomando, pero desde otro ángulo. Y es que empiezo a estudiar toda la parte de comportamiento animal, las mascotas y los caballos específicamente. Primero voy a hacer algo comparativo para que uno entienda cuál es la misión espiritual de cada mascota, muy cortito, como para que se entienda, y por qué todas las mascotas y todo lo que tenga que ver con la naturaleza tiene que ver con volver, retornar al bienestar, ayudar a regular nuestras emociones, encontrarnos con nosotros mismos, a darnos mensajes. Y bueno, les cuento, los perros tienen una característica que son cazadores, entonces todo su comportamiento de etología está orientada hacia un punto, hacia ir a la caza, hacia fijar a una dirección, y a su vez, como compañía del ser humano, el perro tiene esa fidelidad, marcando el territorio con su dueño y absorbiendo también todas las cuestiones que al dueño o a la familia donde habita suceden. Esa es su misión. Hay que trabajar mucho la sutilidad del término de, bueno, yo tengo un perro, entonces a mí me pasó esto, es que al perro le pasó lo otro. No, la misión del perro es toma toda la parte energética, y a veces cuando tiene alguna enfermedad o algo, es que tomó esa energía de los dueños de la casa y la manifiesta en su cuerpo físico.
para salvar a su dueño, porque si ustedes ven cómo es el comportamiento del perro, siempre fiel, cuando el dueño a veces fallece antes que él, se queda eternamente esperándolo, o sea, es su comportamiento y es parte de su naturaleza. El gato, desde culturas muy antiguas, ya era bien venerado, y se entiende que el gato transmuta y está todo el tiempo en conexión con otros planos, y lo que hace es transmutar la energía. Todo lo que, en vez que como el perro que lo toma y se enferma, el gato la transmuta. A no ser que haya un gato que esté bastante humanizado y que tenga un desequilibrio muy importante, pero él trabaja en esa transmutación, y fíjense que si ustedes están en contacto con los gatos, seguramente va a posarse en áreas donde nuestro cuerpo bioenergético está con algún desequilibrio o alguna sintomatología en el cuerpo físico. Entonces el perro lo toma, el gato la transmuta, y el caballo, por las características etológicas y de comportamiento que ahora les voy a explicar, que para mí son muy importantes, es que tiene la característica de detectar las cargas, digamos, de un desequilibrio bioenergético en el cuerpo bioenergético, ya sea la sumatoria de todos los campos electromagnéticos de nuestros órganos, de nuestro corazón, proyectados hacia afuera, que vendría a conformar nuestra energía vital, lo que le llaman el aura. Entonces el caballo detecta cuando esa energía no está en equilibrio, y toma y descarga tierra y regula y reequilibra, digamos, con cargas que nos vuelven al equilibrio o a la homeostasis celular, le digo yo, que es estar en ese equilibrio justo donde la célula, si bien es expuesta a diferentes factores, vuelve a su equilibrio natural. ¿Por qué el caballo tiene estas características? Bueno, el caballo es un animal que uno lo ve de manera inmensa, donde parece que tiene una fortaleza y pareciera como hasta brusco, pero no, el caballo es un animal muy sutil, y como es herbívoro y es un animal de presa, todos sus sentidos, que son mucho más que 5, y sobre todo es capaz de percibir hasta una mosca y mover el músculo correcto de esa mosca para sacársela de encima. O sea que imagínense el grado de percepción que tiene. Escucha a una distancia de 4 o 5 kilómetros más que nosotros los humanos, ve a una distancia mucho mayor, con un campo de visión mucho más amplio. Ellos tienen una visión que es 1 metro hacia adelante como un triángulo, que no lo ven, 1 metro de la cola hacia atrás, que no lo ven, y debajo de todo lo que es el vientre. Después ve 360, y no es que ve el detalle, sino que ve y capta que hay algo que es amenaza, ya sea por su postura corporal o que no es amenaza. Entonces, si no es amenaza, te invita a entrar a su espacio vital, y si es una amenaza, huye. Entonces él tiene la capacidad de detectar a más de 7 metros, que, o casualidad, coincide con el campo electromagnético de la distancia de su corazón y con su espacio vital, que es el espacio de huida ante el peligro. Entonces, al caballo poder detectar desde todos sus sentidos, para poder preservar la especie a la presa, es que agudiza un montón de sus funciones y comportamientos que nosotros las tomamos, los que estamos en este camino de terapéutico, para poder hacer labor con ciertas dinámicas cuando la persona o nosotros que nos exponemos a estas dinámicas entramos en diferentes estados de la mente-conciencia. Los caballos también es importante entender cómo ellos actúan en manada. Ellos tienen movimientos sutiles de las orejas. En las orejas tienen más de 300 músculos, donde las orejas son muy comunicativas. Ellos por ahí están como pastando, pero las orejas, donde alguien habla, mira para allá, si otro habla, mira para acá, si alguien se acerca adelante, para adelante, las giran en todos los sentidos y son como antenitas, pero es algo muy sutil, que un depredador a muchos metros no lo ve. También los rasgos de sus ojos, de los hollares, que tienen que ver con los orificios de la nariz, que en los caballos se llaman hollares, en cómo relajan su labio, la babilla y demás. También su postura siempre es estar pastando casi las 24 horas, porque el caballo come bocados pequeños para estar en un estado de atención ante la aparición de un depredador y poder huir y tener esa energía disponible. Por eso es que el caballo duerme de parado y está casi todo el tiempo pastando y caminando. El estado del caballo no es un estado de alerta donde tiene todo su sistema simpático, se dice, donde está la adrenalina, no la adrenalina, de huida. No, el caballo es sumamente inteligente. Su estado permanente es el de estar atento. El estado de estar atento es el estado del equilibrio justo,
donde yo estoy en flow, en relax, pero atento a las señales por si aparece ese depredador. Pero no está segregando ese tipo de hormonas o neurotransmisores que son las que dañan nuestro cuerpo físico. Y ellos detectan situaciones reales. No se inventan historias como los humanos en su cabeza porque no tienen la capacidad de reflexión, sí tienen una gran memoria, que creo que está ubicado, están las ballenas, los delfines, los caballos y luego nosotros en lo que es la memoria celular. Si un caballo fue domado o fue lastimado o algo, en sus células guarda la memoria. Nosotros también tenemos memoria celular, pero ellos la tienen muy activa. A esa memoria celular. De hecho, por ejemplo, la zona de la verija, donde todos dicen tener cuidado que te va a patear, es la zona que le llamamos, los que entendemos en esta jerga, la zona de los lobos, porque es donde el cazador, el lobo o quien fuera depredador, iba a cazar hacia donde están los órganos, vaso, hígado, donde está el glucógeno y tienen mucha fuente de energía y atacaban por ahí o a la yugular y por eso las crines tapan la yugular. Los caballos también tienen pelitos cibernéticos que le avisan. Cibernéticos quiere decir que tienen conexiones con el sistema nervioso. Por ejemplo, los que están acá en la babilla o en los ojos o cerquita de las orejas para este ángulo que no ven. Entonces detectan el viento, una rama, alguna chapa o lo que fuera que pueda llegar a lastimarlos. Por eso cuando uno se acerca de frente, el caballo hace con la cabeza hacia arriba. Y a su vez también tiene el movimiento de la cola y a veces decimos, este caballo es pateador. No, porque cuando él percibe energéticamente que algo atrás puede ser peligroso, se defiende pateando porque no sabe qué es lo que va a ver. Los pelitos cibernéticos entonces son todos esos que les mencioné. Después están los de las crines, que es para tapar la yugular, instintiva de muchos años viene para tapar lo que es la yugular, para no poder ser atacados, para poder ser matados, digamos, porque un ataque en la yugular los mata o mueren rápidamente. Los pelos que están en los vasos para escurrir todo el barro, el agua, para que los caballos no tengan problemas en sus cascos, que son sumamente importantes. Dos de las cosas importantísimas en el caballo a nivel orgánico es todo su aparato digestivo, porque es un animal herbívoro, no es como las vacas que tienen 4 estómagos, tiene un solo estómago y un intestino muy largo. Casi todo lo que el caballo come lo defeca, solo toma la energía vital. Si uno no lo alimenta con granos y demás, su materia fecal es casi todo lo mismo que comió, solo que su capacidad biológica, microbiota y cómo funciona su sistema digestivo capta esa energía vital para poder tener toda esa fortaleza que tiene. Pero al tener un intestino tan largo, cuando tiene esos atracones, cuando uno lo encierra, lo pone en un box o le dan avena, les dan un exceso de hidratos de carbono cuando no tiene que comerlos o los tienen cerrados, tienen estos problemas que el intestino sufre algunas inflamaciones, los famosos cólicos, y hay que estar muy atentos ante ese llamado. Y después lo que es los cascos, que acá no es que esto es decir, nosotros no vamos ni a favor, vamos a favor de todo y de todos y en contra de nada y de nadie. Hay un punto intermedio donde nosotros tratamos de unir la medicina tradicional con la medicina holística, entendiendo el bienestar del caballo. Nosotros no podemos buscar bienestar en nosotros, en ustedes que van a venir a este taller, si no tenemos los caballos en bienestar. Que estén en bienestar no implica que estén ni brillosos, ni con el pelo cortito, ni nada, sino tratar de mantener todo su estado natural, que a veces sí es necesario hacerle eso cuando van a exposiciones, cuando no son caballos que están expuestos a depredadores. Así que bueno, uno va tratando de ser coherente con lo que está prestando este servicio para que uno tome ese bienestar. Y nos estábamos yendo a los cascos. Los cascos de los caballos, eso que parece algo tan rígido, donde se ponen herraduras, son muy importantes porque se dice que los caballos tienen 5 corazones. El corazón real, que tiene un campo electromagnético que abarca más o menos entre 5 y 7 metros, y todo un sistema de retorno sanguíneo y de dilatación en los cascos que actúan como válvulas o como corazones para poder impulsar la sangre ante esas situaciones del caballo que tiene que salir corriendo por si viene un depredador o para mantenerse todo el tiempo en ese estado de atención sin estar en estado de alerta, ¿sí? Entonces, también algo importante que a veces ni siquiera se dan las facultades de veterinarias es que en las extremidades los caballos no tienen válvulas en las venas, por eso es que tienen que caminar. Si uno le quita la libertad, lo encierra en un box, lo mejor es
sacarlo a que el caballo camine y compensarlo. Todo lo que le quitamos debiera ser compensado. Necesitan tener siempre agua, pasto, van a ver que los caballos pastan todo el tiempo. Y después, como comportamiento de manada, ellos tienen la capacidad para armarse y poder huir, de sincronizarse. Ustedes van a ver que ellos, si están todos de cola, se ponen de cola, si están de frente, si se ponen de forma oblicua, si ponen una mano hacia adelante o una pata hacia atrás, porque no solo sincronizan su cuerpo físico, sino que también sus campos electromagnéticos. Por eso cuando nos exponemos en grupo ante la manada para hacer estas dinámicas, que ahora voy a explicar un poquito más esta parte más bioenergética, es que también cuando estamos disponibles desde el corazón, se sincronizan nuestros corazones entre todos los que estamos más los caballos, porque no hay nada que de menor vibración, porque nuestro campo electromagnético es más o menos de 1 metro y el del caballo 7 puede alterar a algo de mayor vibración. Entonces la tendencia es a que nuestros corazones se alineen y a eso nosotros le llamamos espíritu de unión. Entonces todo esto es re importante porque los caballos entonces tienen la capacidad de sincronizarse, son curiosos. ¿Para qué se sincronizan? Para que si hay una alerta, hay caballos que cumplen funciones de centinela, donde están atentos y avisan a la manada a través de las orejas o movimientos muy sutiles, la cola, la vista, los labios y demás, que hay un peligro inminente y se organizan como para huir. Después está la yegua madrina, que es la sabia, y va enseñando en las manadas cómo estar atenta no solo al peligro, sino a cómo heredar esa sabiduría a la propia manada. ¿Qué más les puedo contar de los caballos que nosotros bueno, acá vamos a la parte importante, porque nosotros los caballos los usamos para dinámicas, para el coaching, las constelaciones, la sistémica, porque el caballo se dice que refleja nuestro interior, es el espejo de nuestro alma, por estas características que tiene él. O sea, él tiene un campo electromagnético donde hace que cuando nosotros entramos en coherencia cerebro-corazón, que nosotros tenemos un eje, ¿no? Cerebro, corazón, intestino, en las mujeres útero, en el hombre chakra sexual, chakra raíz, que cuando estamos en ese eje podemos estar en estado de presencia. Cuando nosotros logramos dos cosas. Uno, que el caballo nos detecte como amigable y no como amenaza para que no huya. O sea que cuando ya nos permite estar a 7 metros ya nos detecta como que no somos amenaza. Y a su vez nosotros estamos en ese estado de coherencia cerebro-corazón, que a su vez acá hago como un enganche en la Facultad de Veterinarias con un equipo de cardiólogos muy reconocidos como el doctor Lombardero, Enrique Ballardini, el productor de Bruce Lipton, el padre de la epigenética, en la cátedra de producción equina, con un equipo de profesionales, donde está Dolores, Lili Cagnoli, Florencia Nanís como psicoterapeuta y demás. Estamos conformando un equipo con veterinarios de la facultad donde vamos a hacer la investigación de los campos electromagnéticos del corazón del caballo, la coherencia cardíaca humana y del caballo, cómo se acopla esa frecuencia, y a su vez el estudio de los campos emocionales, cómo afectan al caballo y a nosotros mismos, cómo puede el caballo detectar ese desequilibrio emocional. Vuelvo de nuevo. Cuando el caballo detecta que no somos amenaza, que nosotros entramos en una coherencia cerebro-corazón, que quiere decir que estamos en estado de presencia, que nuestro corazón no es que está para un lado y nuestro pensamiento para el otro, el caballo siempre está en ese estado de coherencia. Entonces, cuando nosotros logramos estar, es como si nosotros venimos con nuestro corazón blup-tup, 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 y el del caballo es blup-tup, blup-tup, ¿no? El caballo en estado de paz. Cuando vos te acercás, tu frecuencia y tu coherencia cerebro-corazón se acoplan a la del caballo y vos entrás en un estado de presencia, activando el sistema parasimpático, que es el que para nuestro sistema de estrés, de alerta, y uno puede empezar a entrar en un estado mental donde ya podemos decirle estado Z de la mente. Uno normalmente, cuando yo ahora estoy hablando, ustedes están en un momento de atención, alfa o beta, donde están tratando de incorporar estos conocimientos, o cuando estamos a modo trámite, haciendo varias cosas a la vez, multitarea. O sea, la mente no está en un estado de presencia, sino que es, digamos, lo que hoy nos
nos afecta como humanidad de una manera no muy saludable. Entonces, cuando estamos en ese estado de presencia, que el caballo nos invita por este tema del campo electromagnético, porque nosotros hacemos un ejercicio de meditación, donde hacemos un escaneo corporal, donde conectamos con nuestra parte celular interna y demás, es que accedemos a ese estado Z de la mente. Entonces se conjugan varias cosas. Nosotros tenemos que el caballo nos detectó que no somos amenaza. Por cómo viene dándose la dinámica, entramos en estado de coherencia cerebro-corazón, ni clarar de intestino. Por eso es que hablamos que tenemos que estar comiendo algo liviano, porque si el intestino está en desequilibrio, está yendo a querer digerir un alimento pesado o lo que fuera, no podemos estar en estado de presencia, ligereza, accediendo a otros planos de la conciencia. Por eso es que pedimos que mientras dura las dinámicas, uno no coma y no altere, digamos, ese intestino que está llevando esa energía para la digestión, está afectando la microbiota y demás. Bueno, el eje es todo este eje que nos mantiene con el canal de la voluntad alineado hacia el sol, hacia lo mayor. Entonces, punto 1 nos detecta como que no somos depredadores, como personas amigables, ya a los 7 metros. Nosotros entramos en coherencia cerebro-corazón, pero a su vez ellos nos llevan a su frecuencia y a su coherencia cerebro-corazón, que es mucho más amplia la onda, con lo cual potencia nuestro estado de presencia por 100 o por 1000, depende cómo estemos nosotros, con lo cual en nosotros va a provocar indefectiblemente una baja de todo lo que es nuestro sistema de alerta, y vamos a activar el parasimpático, el nervio vago, todo lo que es las hormonas de la relajación, serotonina, dopamina, endorfinas, todo lo que nos hace bien. Eso es lo que se activa en esos momentos donde uno está en contacto con los caballos. Cuando uno está en ese estado de presencia, que vos decís, ¿es necesario estar con caballos para estar en estado de presencia? No. Se puede estar en estado de presencia contemplando el mar, haciendo algo que nos gusta, jugando un deporte, pintando un mandala, haciendo arte, sacando fotografía. Cuando uno pone el foco o la atención donde no se mezclan los pensamientos, esos ruidos mentales, también está en estado de presencia. Pero el caballo lo que hace es amplificar por este campo electromagnético. Es como que si fuese una wifi, una antena wifi que amplifica. Y a su vez el caballo tiene una conexión incorrupta con la fuente, con lo cual los mensajes que dan son precisos, porque los caballos son precisos, sincronizan, son curiosos y son precisos. A mí me interesa mucho que se lleven esto, porque son precisos en sus movimientos, por más que sean enormes. Y ahí, cuando entramos en ese estado de presencia, es que nosotros podemos lograr acceder a nuestro inconsciente. ¿Qué significa entrar a nuestro inconsciente? Desde las neurociencias sabemos que en todo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central y todo nuestro sistema nervioso, 5% es que somos conscientes de todo ese 100%, y el otro porcentaje está guardado en el inconsciente. Yo siempre hago referencia a una película que invito a que la vean, que es la película de Lucy, que es una persona de ficción, donde está Morgan Freeman, no me acuerdo la actriz, pero que ella es como que dentro de su estómago se liberan unas hormonas, porque es mula para trasladar estas hormonas que hacen que te activen el estado del inconsciente, que tiene un sentido, después si la ven se van a dar cuenta. Entonces ella por accidente se le rompe esa bolsa y empieza a acceder al inconsciente. Y va pasando la película y dice, bueno, pasamos del 5 al 10, al 20, al 30, hasta que llega a estar al 100% del inconsciente. Cuando ella toma todo su inconsciente, se convierte en cada partícula del universo, porque lo ve todo, es como si fuese el yo superior que todo lo sabe, está lo que es adentro, es afuera, está en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las historias. Bueno, acceder al inconsciente es acceder a una información que a veces nos marca un destino, como decía Carl Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, a eso le vamos a llamar destino. Y en realidad, cuando accedemos al inconsciente, que es lo que se busca en estas terapéuticas, es resolver todos los temas que heredamos, porque heredamos no solo lo genético, lo fenotípico, sino que heredamos todo lo que son creencias limitantes, mandatos. Creamos situaciones vividas en otras historias con nuestros ancestros masculinos, femeninos, con el tema de los excluidos, con el tema del dar y el recibir, cómo fue todo ese linaje que nos trajo hasta acá. Que hay que valorarlo y honrarlo porque es lo que nos dio vida, si esas personas no hubiesen estado, no estamos, y
heredamos tanto lo bueno como lo no tan bueno y algunas cosas se repiten. Cuando uno accede a esa información con ejercicios o dinámicas de conciencia muy concretas y muy efectivas, uno logra reparar, y no solo repara en uno, sino que repara en todo el sistema familiar. Porque ya en las últimas investigaciones se descubre que nuestro sistema, nuestras neuronas tienen como antenitas comunicadas con lo mayor y estamos todos armando campo y red. Por ejemplo, no solo está el inconsciente y el consciente, sino que también está la supraconciencia, que es algo que está por encima de nosotros. Si alguien vio la película Avatar, cuando todos se conectan de esos hilos de ese árbol, de esas raíces que conectan con la unidad, está representando lo que sería que se conecta con el uno, con lo mayor. Y esa red, cada uno que conecta, empieza a tener información a toda esa biblioteca universal que también está dentro nuestro, con toda nuestra información, de ese ADN descrito hoy, pero que ese ADN tiene mucha más información de la que nosotros creemos. Eso después también lo vamos a hablar y si tienen dudas me la preguntan. Siempre digo yo que yo me lo imagino de una forma práctica de explicar que esa supraconciencia, que es el yo superior, para mí es como si uno se alejara a un plano, para graficarlo metafóricamente, hacia arriba, así como a veces en fotos de la NASA dicen, bueno, la Tierra está a 5.000 años luz de tal estrella, ¿cómo es que pueden ver 5.000 años luz? Bueno, nosotros alejándonos y poniéndonos como un observador superior, podemos ver todos nuestros años luz, donde estamos nosotros de ahora hacia bebés y todo nuestro linaje anterior. Entonces, esa información de la supraconciencia también está guardada en el ADN y muy relacionada a nuestras mitocondrias, que eso también lo voy a explicar cuando estemos haciendo la meditación o los ejercicios de conexión con el sol para acceder a esta información. Entonces es una forma donde desde la mirada de este equipo de profesionales nosotros decimos que la magia y la espiritualidad también son ciencia y es parte de lo que nosotros queremos describir, porque ya sabemos que es empírico y esto sucede. Entonces los caballos, por sus características, como detectan ese campo a 7 metros, todo ese campo bioenergético, toda esa corporalidad del depredador, también la detectan nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen dinámicas, entramos en ese estado de la mente, conciencia Z, donde se revela información, el caballo como que ayuda a que se revelen fotogramas de cosas que no recordábamos y empieza a representar algo interno de nosotros que a nosotros nos hace sentido. Nosotros tenemos como teoría que no interpretamos lo que a ustedes les va a pasar. Son ustedes que a través de consignas y objetos o lo que fuera, su inconsciente les va a revelar esa información y ustedes van a poner la atención ahí para poder solucionar o cambiar la perspectiva o la percepción de lo que veníamos sintiendo. Y empezamos a trabajar la verdadera labor que es propia y hacia adentro. Nosotros partimos del principio que nada ni nadie de afuera es quien nos provoca los cambios. O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio y eso después lo proyectamos como un proyecto sentido, como fractal, y lo de alrededor comienza a cambiar. Pero hay que hacerlo sin expectativas, desde el amor, desde eligiéndonos. Siempre decimos, ¿te abandonás o te elegís en cada decisión que estás tomando? ¿Vas a culpar al otro? ¿Te vas a poner en estado víctima? ¿Vas a ser el protagonista de tu vida? ¿Aceptar qué es lo que está pasando? ¿Vas a tener el coraje y la valentía de hacerte preguntas de por qué me pasan estas cosas y se me repiten todo el tiempo? Y a veces se me repiten y yo voy a 8.000 lugares donde me trabajo desde lo físico, desde lo espiritual y demás, pero hasta que no se revele ese inconsciente que está comandado por las creencias limitantes, los mandatos, vamos a hacer un ejercicios de creencias limitantes, vamos a tratar de acceder a esa información, vamos a volver a repetirnos, porque hasta que no lo hacemos consciente, es como si estuviera guardado en nuestro cuerpo y algo nos guía a hacerlo sin a veces pasarlo por el filtro de la conciencia. Y el caballo habilita todo eso. El caballo no solo lee la corporalidad, sino que detecta la bioenergía de un perro o de un lobo que lo viene a cazar o de nosotros que estamos en estado de alerta, que él lee como si lo quisiéramos ir a cazar y lo lee a 7 metros.
¿Qué detecta 7 metros? La corporalidad, los neurotransmisores, nuestro desequilibrio de la homeostasis celular. Y ahí me meto en algo más profundo y chiquitito para ir terminando con esto, que nosotros celularmente, para que una célula funcione y mantenga sus funciones en perfecto estado y en equilibrio, tenemos un montón de bombas que se manejan por iones. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Bueno, una célula tiene una unidad donde es independiente. La célula se alimenta, elimina sus toxinas, toma energía a través de las mitocondrias, a través del sol. Por eso es tan fundamental tomar sol y tener las mitocondrias activas. Las mitocondrias son el mayor valor que podemos tener, el ATP, que después lo voy a explicar cuando nos veamos. Si no tenemos ATP y no tenemos mitocondrias activas, no hay vida. Y es tan importante la fuente, el sol. Ahí, en ese estado de equilibrio, las células tienen un equilibrio entre sus iones positivos y negativos, que son como las puertitas que entran y abren para tomar los alimentos o los nutrientes para poder mantenerse en ese estado, para que cada órgano funcione perfectamente. Entonces, cuando ya la emoción impactó en el cuerpo físico y eso tomó masa, el caballo es capaz de detectar el exceso de los iones positivos por inflamación interna. Entonces el caballo es por eso que a veces se acerca hacia ciertas zonas donde hay inflamación o alguna patología, tanto como que está manifestado o que se está por manifestar. Entonces, cada vez que se me acerca un caballo, ¿yo tengo riesgos de tener algo en mi estado de salud? No. Porque el caballo lo primero que va a captar son toda la parte de iones y demás que están dentro de lo que es nuestro cuerpo bioenergético, que tiene que ver con los chakras, los nadis, que son rotonditas mucho más chiquitas, que es por donde pasan los meridianos, que estos médicos orientales tan impresionantes podían saber a través de todos los meridianos cómo tocando en tal lado afectaban a tal órgano. Bueno, el caballo, cuando tenemos un desequilibrio en nuestros chakras, en nuestro eje, que estamos hablando desde hoy al principio, también detecta eso y equilibra los chakras. No siempre que un caballo se acerca tenés que tener una patología, pero sí es necesario que ustedes sepan que todo esto no es magia, no es que sucede porque sí, porque el caballo es algo raro, no, el caballo detecta eso por sus características de tener que detectar al depredador a 7 metros, que no es que lo detecta porque lo ve y percibe, sino que detecta su energía, detecta su adrenalina, detecta sus neurotransmisores, su corporalidad, y entonces nosotros, tan ocurrentes que somos los seres humanos, es que decidimos observar y a través de la observación decir por qué no los caballos como recurso espiritual para poder acceder al inconsciente, revelar información, usarlo como parte en dinámicas de coaching, de constelaciones, de sistémica, donde los que ya han vivido esta experiencia saben que el caballo no miente, espeja, es imposible mentirse al caballo como que es imposible mentirte a vos mismo, a no ser que, bueno, vos te mientas tanto que el caballo te lo va a revelar y en algún punto uno puede salir expulsado del campo, se llama cuando uno no logra con valentía acceder a esa herida. Todos tenemos alguna herida. ¿Esto es para revolver la herida? No, porque en estas dinámicas uno sale más fuerte de lo que entró, o se le revela información, o quizás algunos van a disfrutar y se ponen como observadores y algo les empieza a hacer ruido, porque la información que uno toma en estos talleres o en estas dinámicas o encuentros es en efecto durante mucho tiempo. Así que bueno, yo seguramente que en este video me olvidé de algo, pero creo que les hablé de todo. Hay una entrevista que me hizo el productor de Bruce Lipton que se las voy a compartir en el grupo. Esto lo que hace es que con estos tips que yo les fui dando puedan ustedes entender por qué los caballos, y cuando lleguemos mañana nos presentamos con nuestro nombre. Con Lola estamos hace mucho tiempo juntas, con Lili Cañoli también, con el grupo de médicos también, desde Equinomancia. ¿Por qué creé con este nombre? Porque yo me fui a través de Sofi formando en diferentes terapéuticas, y mi sueño, mucho tiempo estuve muy enojada con la medicina tradicional y entonces me fui a la holística y dije, no, pero si estamos unos enfrentados con otros, nunca vamos a poder integrar. Y de eso se trata, de integrar todo lo que nos separa. Y eso es volver a la unidad, integrar la energía masculina y femenina, integrar la medicina alopática con la holística. ¿Qué puntos de conexión son los que podemos compartir y potenciar para expandir y para crecer y para poder estar en estado de bienestar, de plenitud, aún en situaciones de dolor, en situaciones muy duras,
pero se puede lograr ese estado. Yo lo digo porque he pasado por experiencias, no es que lo digo desde la boca para afuera, es empírico, me ha pasado en mi vida. Y lo he elegido, y ustedes pueden elegirlo también, y los que están en este camino ya lo han elegido y ya han tenido sus resultados, y hay muchos de los que van a estar presentes que están en este camino, que entienden que somos vibración, energía, que hay que gestionar las emociones, el ego y el miedo, porque el miedo es necesario, no es que no podemos no tener miedo, es necesario, pero gestionarlo, que el miedo no te tenga, sino vos tener al miedo. El ego es necesario, es nuestra personalidad, es lo que nos identifica para el afuera, es el personaje, pero es necesario. Un ego por abajo es la autoestima muy baja, un ego muy arriba es una persona que ya es bastante narcisista, entonces el ego gestionado en un nivel de equilibrio es maravilloso, es necesario tener al ego gestionado, al miedo gestionado, para poder seguir avanzando. No es que uno se puede desapegar de las cosas, sino que se despega como un observador que observa y puede mover las fichas como para poder estar en ese tono del caballo, en estado atento, para no vivir en estado de estrés, de alerta, de modo trámite, donde no nos damos cuenta. La idea es que ustedes de acá se vayan con más preguntas que respuestas y que indaguen, se indaguen y vayan descubriendo su camino. No hacemos interpretaciones, nos sanamos, nosotros acompañamos. No es lo mismo interferir que intervenir. Intervenir es acompañar. No nos compadecemos tampoco del otro, no hay lástima sobre el otro, sino acompañar en amor, elevar la frecuencia del amor que vibra muy alto, la frecuencia del miedo, la culpa y demás vibra muy bajo, y ahí es cuando nos enfermamos y demás. Entonces, como la frecuencia del amor la podemos activar a través de anclajes y a través del darnos cuenta, nosotros lo que hacemos es acompañar y a su vez también vamos sanando nosotros a medida que ustedes van contando sus historias, a medida que hacemos más talleres, porque nos hacen de fractales. Todos nos vamos haciendo de fractales unos a otros y vamos cooperando en ese espíritu de unión, en lo que va sucediendo. No sé si me olvidé algo más, que para mí es importante que se sepa. Pero bueno, con este video y la entrevista es como que por ahí hablé muy rápido, pero está bueno que anoten algo que me deban preguntar. Así ya mañana cuando nos encontramos, nos presentamos, hacemos la sintonía, que es estar a tono para entrar al campo de información, conocemos un poquito del nombre de cada uno de ustedes y ya en la devolución se va a armar como un templo sagrado, digo yo, porque lo que sucede en estos espacios cuando uno conecta desde el espíritu es sin juzgar, es sin expectativas y es algo muy, muy amoroso y muy eficiente ecológico para uno. Recordando siempre que nosotros intervenimos acompañando, pero no interferimos. No vamos a decir en ese estado de la mente conciencia, no, porque esa es tu tía, tu abuela, no, eso lo van a decir ustedes. En la capacidad que cada uno de nosotros tengamos de ver lo que querramos ver y animarnos con ese coraje a tomar lo que tengamos que tomar, porque para estar acá hay que ser valientes en el sentido de querer trabajarse a uno mismo. Nunca es el otro, siempre es desde uno. Bueno, así que espero que este video haya sido bastante aclaratorio, para así mañana tenemos esta media hora ahorrada en lo que es mientras estamos presentándonos y va a ser un día de sol, así que siempre nos pasan estas cosas lindas y si no fuera, bueno, uno se adapta, así pasamos a la actividad. Bueno, les mando un beso. Siempre digo gracias, la gracia de recibir, porque en estos últimos años he aprendido a recibir, a poner en valor de lo que hago. Justo este taller tiene que ver con la prosperidad y el éxito. Me costó mucho tiempo entender la prosperidad, que es diferente a la abundancia, y qué significa el éxito, eso lo vamos a ver mañana, porque cuando uno entiende esto empieza a entrar en labor con estas cuestiones. Y como les digo, es empírico, cada uno que vivimos y que estamos al servicio, también nos retroalimentamos de ustedes y aprendemos en cada encuentro. Somos pares, somos iguales, así que estamos para evolucionar y somos aprendices de Dios todos los días, hasta el día que nos vayamos de este plano. La decisión de hacerlo es un acto maravilloso. El primero, darnos cuenta; el segundo, aceptar; y el tercero, qué hago con eso que me pasa y desde dónde me voy a parar para estar en estado de plenitud aún en situaciones de dolor, para salir de la victimización y comprender a todo mi sistema. Uno puede vincularse, pero no relacionarse. El vínculo es el canal, la relación es la energía que rola.
y reubicar los roles, incluir a los excluidos y equilibrar entre el dar y el recibir, también tiene que ver con los órdenes del amor y con esto de la prosperidad, el éxito, la abundancia en todas las áreas de mi vida, en la salud, en todo. Así que bueno, los esperamos, bienvenidos. Mañana vamos a tener un día que Dios dirá cómo va a ser, porque en estas situaciones uno programa mucho y a veces la vida nos presenta que se van reacomodando las dinámicas y las situaciones. Así que les mando un beso enorme, un abrazo, y siempre digo la gracia de recibir, porque me costó mucho aprender a recibir. Somos más fácil para dar, quizás para sentirnos aceptados, amados, que no nos damos cuenta de eso y nos cuesta aprender a recibir amor, encarnar ese amor, que ese amor que recibimos no es que te lo da un otro, sino que lo recibís de lo mayor. Sentir la frecuencia del amor entre el aleteo de una mariposa cuando uno puede maravillarse y entre un hijo es una diferencia de grado, pero el amor es único. Lo que cambia es la forma del amor, desde los roles, cómo me relaciono, el grado, pero el amor se encarna de lo mayor. Y cuando uno puede activar esa frecuencia, lo demás, así como hacen los caballos, sincronizan. Tenemos que aprender a ser más caballos. Habitar la paz, que es un estado, encarnar el amor y ejercer la libertad para no ser manada ni estar dominado y entregarle nuestro poder a nadie, ni al dogma, ni a la institución, ni a la medicina. No, hagámonos preguntas antes de entregar el poder. Todo esto que yo voy transitando en los últimos años, que me voy formando, le debo este camino a un campo de información que se llama Campo PAL, donde aprendemos de Carlos Giorgio, que yo utilizo el libro para muchos de estos encuentros, y he cambiado los paradigmas y la mirada, y todos mis aprendizajes los he filtrado a través de estos aprendimientos de supraconciencia cuántica para darle un sentido y que sea más práctico. O sea, ¿necesitamos un caballo? Siempre no, a veces nos basta con nosotros mismos, pero es un camino y un proceso, nada es automático. Pero el darnos cuenta es un montón, aceptarlo y hacer algo con eso ya es un montón. Así que bueno, nos vemos mañana, les mando un abrazo, buen descanso, y nada, que tengamos una linda jornada, un buen despertar. Abrazo grande de parte de Lola, de Ruralma, que la dueña es Lili Cañoli, que si bien a veces está, a veces no está, en esta oportunidad lo dirigimos con Lola, así que a los amados caballos, que algunos ya los conocen, va a estar Sofi, mi hija, como auxiliar, y bueno, nos dejamos sorprender por lo que llega mañana, en este camino del no sé. Y termino con una frase que a mí siempre me hizo sentido, es: te aman con el amor que te tenés, te lastiman con el poder que te negás. Carlos Giorgio, de quien esa frase a mí me hizo mucho sentido para tomar este camino. Abrazo gigante.